Carla. Bueno, ¿cómo ha ido la Semana Santa? Isabel, Carlos. Maite, ¿cómo ha ido la Semana Santa? Bueno, ya saben los oyentes y sabéis vosotros, porque además me acompañasteis en ese día tan especial, en ese Jueves Santo maravilloso de 2012, que bueno, para mí ha sido una Semana Santa extraordinaria, absolutamente extraordinaria y llena de emociones, sobre todo el Jueves Santo, con la Cofradía del Silencio. Bueno, pues Andrés Gil, hermano mayor de esta cofradía, le hago llegar, para que lo pase a todos los cofrades, mis gracias por la emoción que junto con Miriam, la intérprete de lengua de signos, pues sentimos en esa tarde en la iglesia de San Pablo. Fue absolutamente maravilloso. Llovió, no pudo ser en San Cayetano, pero fue en San Pablo, que, como diría un clásico, es un marco incomparable esa iglesia. La verdad que sí, además la gente emocionada, muchísimas personas que se han puesto en contacto con nosotros, que nos conocían, sé que también con la hermandad, y la verdad que fue algo muy bonito, muy especial. Sobre todo te doy las gracias personalmente, porque aparte de verte allí, encima en el púlpito, como siempre, como se suele decir, eres bien nacida. Recordaste a una gran persona, la primera que hizo aquello y que es muy amiga nuestra, y no podía faltar Conchita Carrillo una vez más en esos momentos tan importantes de tu vida y de la mía. Exactamente, porque por muchísimos motivos personales, motivos profesionales, y también porque Conchita Carrillo fue la primera mujer, la primera persona, la primera oradora en la Cofradía del Silencio, y en este año había que tener ese momento de recuerdo. Conchita tenía que estar en ese instante en esa iglesia de San Pablo a la que tanto quiso. Así que para todos fue desde luego un momento absolutamente increíble, impresionante. Bueno, y a Conchita se le va a realizar un homenaje, por cierto. Pues sí, además fíjate qué casualidad, también va a ser este viernes, día 13 me parece que es, ¿no? Sí, día 13 viernes, en la iglesia de San Pablo, y será a partir de las 7 de la tarde. Habrá dos partes, se puede decir. Es un acto académico en la nave mayor. Habrá una introducción de la voz, la palabra y la presencia, por nuestro queridísimo profesor don Fernando Solsona, y a lo largo de la tarde hasta las 8, que será la celebración en el altar mayor por el Parco de San Pablo, donde luego pues habrá diferentes cantares en la capilla por la coral Romareda. La verdad que estamos viendo el programa y el concierto que se va a hacer de la coral Romareda hacia Conchita, y la verdad que es muy bonito, y yo desde aquí invito a todas las personas pues que queremos a Conchita, que la seguiremos teniendo viva en nuestro pensamiento, pero que pues yo creo que tanto en vida como en muerte pues los homenajes hay que hacerlos y recordar a las personas queridas. Viernes 13 de abril, a partir de las 19 horas, organizado por el Ateneo de Zaragoza. Homenaje académico a Conchita Carrillo, la voz, la presencia, la prestancia. Qué bonito, qué bonito. Antes de aventurarnos a las castañuelas y al cestero, ¿tenemos algo? Sí, teníamos una llamada pendiente, me parece, ¿verdad? ¿Y ya la tenemos, cariño mío? Pues ya la tenemos. ¿Tenemos una llamada? Una persona que quería hoy el saludarte. Bueno, con un cariño muy especial. Esto es una sorpresa. ¿Sí? Esto es una sorpresa para mí. Vamos a decirle buenos días a esta persona, porque exactamente no sé quién es. Muy buenos días. Hola, buenos días. Soy de... Buenos días. Sí, dígame. Hola. Espera un momentico que te hablan. Quería felicitarte por el pregón el pregón, y felicitarte por tu cumpleaños también. ¿Ah, sí? Pues el pregón del jueves, ¿no? Que hizo en la iglesia de San Pablo, tan bonito. Sí. Sí. Bueno, además, pero esto qué es, pero vamos a ver, además es una persona que la quiere muchísimo, creo, ¿no? Pero, ¿no conoces la voz de la persona que está hablando? Pero es mi madre. Es tu madre, claro. No, es la madre que te parió. Pero vamos a ver, es mi madre. Porque quería felicitarte. Pero tú no has notado algo raro hoy en la redacción, que es tu cumpleaños y como que ha pasado un poco desapercibido.
Claro, es que es una sorpresa que te queríamos dar y tu madre quería felicitarte. Pero, mamá... Bueno, quería felicitarte, muchas felicidades por el pregón y por tu santo, por tu cumpleaños. Y está aquí José también, que te quiere felicitar. Pero, mamá, que sabes que lloro... Espera, momentico, que te pasó a José. Claro, es que tu sobrino José también te quiere felicitar, Maite. José, muy buenos días, cariño. ¿José? Te quiero mucho y porque voy a tu cumpleaños mucho felicidades. Mamá, por favor, ¿cómo me haces esto? Si sabes que soy de lágrimas... José se ha cansado ya. Bueno, mamá, escúchame... Muchas felicidades, mía. Escúchame un segundo, mamá. Sabes que soy de lágrima fácil y que voy a llorar seguro y después me gritas cuando llego a casa y he llorado. Bueno, pues a mí me pasa parecido. O sea que ya somos dos. Mamá, es el regalo más bonito. ¿Se ha cortado un poco? No se corta, estamos aquí todos emocionados. Ah, vale. Hala, pues muy bien. A ver si ya lo celebraremos el fin de semana. Un beso, mamá. Bueno. Que sepas, Hasta Maite, luego. además, que Gracias. tu hija también ha colaborado en este regalo. Bueno, que sepan los oyentes que no puedo hablar porque es lo más grande de mi vida, mi hija y mi madre. Es impresionante. Sois malos. Somos No malos. somos malos, somos realistas. Sois muy malos. Convivimos. En esta casa se graba todo porque se sube a los podcasts, los audios, Sí. pero además estamos grabando también hoy el vídeo para que te veas. Bueno, tengo los ojos rojos, tengo todo el Se le ha rímel corrido por el todo. rímel, Se me ha sí. corrido el rímel. Está guapísima. Bueno, vamos a divina. ver, que esta tarde tengo Vistosa. una gala y tengo que ir con los ojos como Dios manda. Compañeros, muchísimas gracias. Nada, hombre, es que siempre nos estás haciendo cosas a nosotros, ¿cómo ibas a pasar tú desapercibida? Claro. Entonces, pues bueno, tras largas horas de teléfono entre tu hija y yo, hemos decidido hacerte esto. Bueno, pues es... Una felicitación que se extienda a todos los compañeros de esta casa. Que está Luis Rollo aquí también, Está Luis en una Rollo, esquina, el sí, pobre, pero... exactamente. Está Luis Rollo, está Juan Antonio, está, por supuesto, Jorge Sanz. Muchísimas gracias, de verdad, porque, bueno, yo creo que para todos nosotros, para todos y cada uno de nosotros, nuestra familia es lo más importante. Pues sí. Así vamos con las castañuelas, Isabel, a ver Pues si me sí. recupero un poco. Bueno, pues venga. mira, yo quiero recordarte que nos quedamos el miércoles pasado hablando sobre el tema de las castañuelas en las catedrales, ¿te acuerdas? Sí. Y los 6, que al final se convertían en 10. Los 6 eran danzantes que bailaban dentro de las catedrales y concretamente era la Catedral de Toledo y de Sevilla. Y se nos quedó pendiente una anécdota muy curiosa y además muy bonita. Mira, en 1685 el arzobispo de Sevilla, don Jaime Palafox y Cardona, condenó, porque siempre está el típico, condenó estas danzas por considerarlas irreverentes y pidió su supresión como si se tratase de la terrible zarabanda. Bueno, Pero bueno, a ver, bueno, ahí está el tema. Qué casualidad. En 1690, un canónigo, protector de este espectáculo tan bello y original, fletó un barco y envió a Roma a los 10 niños con su maestro de capilla. El Papa, en persona, al ver tan piadoso baile, autorizó que se continuase con su práctica, pero puso una condición. Fue tan bello y tan bonito, le impactó tanto que quiso que la condición fuera que se siguiese usando siempre los mismos trajes. La leyenda dice que los trajes actuales son los mismos que fueron a Roma, aunque por supuesto se van reparando con el tiempo. Pero ahora de todo esto, yo te voy a decir, quiero sacar una conclusión. Bueno, por supuesto, las castañuelas siguen sonando todos los años en la Catedral de Sevilla. Ajá. Que eso es una cosa muy bonita que me gustaría a mí saber en qué fecha y demás y a ver Para si ir a podíamos- verlo, ¿verdad? La verdad que Qué sería hermoso. bonito, ¿eh? Muy Son cosas hermoso. muy bonitas. Pero fíjate una cosa y además una anécdota un poco original, porque siempre nos acordamos de los nombres de las personas malas. Es verdad. Es decir, aquí aparece este señor arzobispo y en cambio del canónigo protector, que fue el que realmente impulsó, no tenemos datos de nombre y apellidos. Bueno, fíjate, es curioso, ¿eh? Bueno, Los malos siempre.
Vamos a aplicar esto a la vida cotidiana. Vamos a recordar más los nombres buenos que los malos. Vamos a borrar los de los libros y vamos a dejar los nombres buenos. Solamente los buenos, naturalmente. Los buenos. Pues vamos a hacer también una cosita. No se queda aquí el asunto de la Jota. Bueno, fíjense que nos habíamos quedado con Isabel Lafuente y con Carlos Rodrigo hablando de Jota, hablando de esas castañuelas maravillosas, ¿verdad, Isabel? Sí. Y de que siempre nos quedamos, esto le gustará mucho a Manuel Marqueta, que siempre nos quedamos, o se quedan los libros de historia con los nombres de los malos y no de los buenos. Exactamente, eso es lo que hemos dicho. Seguiremos hablando de castañuelas la próxima semana. Y, por cierto, Isabel, como profesora de pequeños y mayores, ¿cómo llevan las castañuelas los peques de los colegios? Perfectamente puestas en el dedo corazón de la mano. Eso por encima de todo. A ver, es un instrumento que para ellos es un juguete, con lo cual pues le sacas muchísimo partido, y sobre todo en el momento que van tocando uno a uno y le vas diciendo toques diferentes, porque mi forma de enseñar es que cada toque tiene un nombre, y entonces ellos ya saben cuál es el toque, entonces le ponemos nombre, le ponemos toque, y quién sabe tal, y lo hacen. Entonces, bueno, cuando ellos participan y se ven que les suena la castañuela que disfrutan, pues la verdad que lo pasamos muy bien. Una pregunta que no te había hecho en este tiempo. ¿Siguen siendo mayoría las niñas bailando jota? Sí, siguen siendo mayoría, y eso que voy a tocar madera. Tengo la gran suerte de que tengo chicos muy majos, pero sí, siempre la mujer dominamos un poco más, no sé por qué será. Siempre tirando ahí, ¿verdad? En todo Manuel. Sí, bueno, Manuel lo confirma, la experiencia no lo dice. Bueno, Isabel Lafuente, directora del grupo La Fiera, y bueno, con muchos alumnos, con muchas clases, con mucha sabiduría que comparte con nosotros todos los miércoles.